El presidente Daniel Noboa decretó esta mañana que tomará licencia a la medida para hacer campaña electoral y encargará el poder a Cynthia Gelliver desde las 17 horas del 9 de enero hasta las 16:59 del 12 de enero. 4 candidatos presidenciales, más de 60 abogados y politólogos cuestionan la decisión de Noboa de ser presidente y candidato según su conveniencia y exigen que se cumpla la ley. La Corte Nacional de Justicia y la Asociación de Magistrados y Jueces califican de inaceptable la cadena del ministro de Defensa y aseguran que no tolerarán ataques a la independencia judicial. La Asamblea y los Derechos Humanos también rechazaron las amenazas de Giancarlo Lofredo. En la reanudación de la audiencia del caso Purga, el juez desestimó los pedidos de nulidad y la Fiscalía acusó por delincuencia organizada a 23 procesados, entre ellos el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sancionó a Jan Topic, ex candidato presidencial, a su padre Tomislav Topic y a 3 de sus compañías, Megadatos, Telconet y Cable Andino, por incurrir en corrupción. No podrán acceder a financiamiento durante 11 años. A 13 días de su posesión, el mandatario estadounidense Donald Trump no descarta usar la fuerza militar ni la coerción económica para retomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia. También habló de cambiar el nombre al Golfo de México. Luego de los excesos en la comida y bebida de diciembre, la tendencia es realizar dietas detox, pero especialistas advierten que esas prácticas no siempre son saludables. Los ecuatorianos José Angulo y Eric Castillo tienen nuevos clubes en el exterior. Angulo jugará en Argentina y Castillo deja Brasil para jugar en Perú. Amigos, buenas noches. Comenzamos con el desarrollo de la información más destacada en Televistazo Estelar. Le seguimos tomando el pulso a las últimas acciones del presidente candidato en torno a la campaña electoral. Daniel Noboa pidió licencia desde este jueves hasta el domingo, una decisión que ya genera reacciones. Bienvenidos. Presidente, licencia a la medida. Mediante decreto, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso el encargo de la vicepresidencia a Cynthia Gelliver mientras él realiza campaña electoral entre jueves y domingo de esta semana. Patricio Díaz informa que el mandatario decidió no pedir autorización a la Asamblea para encargar la presidencia de la República a Gelliver. Más detalles en el siguiente reportaje. Finalmente, el presidente Daniel Noboa pidió licencia, pero solo por 3 días. El mandatario firmó el decreto 500 y confirmó que deja el cargo desde las 5 de la tarde de este jueves hasta las 4:59 del domingo. Y que lo hace para hacer campaña electoral y para que se diferencie cuando actúa como presidente y cuando como candidato. En las consideraciones del documento, describe como posible que en cualquier evento se confundan sus atribuciones como presidente con un acto proselitista y dé paso a denuncias por una infracción electoral. En ese caso, él considera que se conformaría una circunstancia de fuerza mayor que le impediría ejercer las funciones de presidente de la República. Al hablar de fuerza mayor, el mandatario se acoge al artículo 41 de la Ley de la Función Legislativa, que solo le exige informar a la Asamblea, mas no pedir autorización, como dispone la misma norma en otro artículo. El presidente argumenta en el decreto que la Corte Constitucional en un dictamen de 2012 validó la facultad de solicitar o no licencia por una candidatura de reelección y asegura que el país se encuentra atravesando un conflicto armado interno, situación que merece especial atención y directa del primer mandatario. Noboa acusa al CNE de ambigüedad en su pronunciamiento sobre la prohibición que pesa sobre los servidores públicos en funciones de inducir al voto, promover aportes a sus candidaturas y usar o permitir la utilización de recursos públicos. En el documento dice que él no utilizará ningún recurso público ni recibirá remuneración alguna. Además, pide al CNE que coordine la seguridad para cuando actúe como candidato. Ahora estoy parado al frente de ustedes como presidente de la República. Muy pronto estaré como también candidato haciendo campaña, pero así es la vida y en ciertas situaciones a uno le toca entender cuál es la separación del uno
con lo otro. Noboa encarga la presidencia de la República a Cynthia Gelibert, hasta hace poco secretaria de la Administración, y que el jueves será presidenta durante 3 días. Según el decreto, para él se configuró ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad hasta que se presente en la Embajada de Turquía. El documento precisa que la ausencia temporal del presidente Noboa podrá terminar antes, si él así lo decide. Y este cambio de posición del mandatario sobre la licencia para hacer campaña generó varias reacciones entre otros candidatos presidenciales. En el siguiente informe, Francisco Garcés tiene sus posturas. 4 candidatos presidenciales criticaron la decisión de Daniel Noboa de otorgarse una licencia para hacer campaña entre el jueves y el domingo y encargar la presidencia a Cynthia Gelibert, a quien nombró vicepresidenta temporal. Juan Iván Cueva, candidato de Amigo, fue el primero en pronunciarse en su cuenta de la red social X, en donde dijo que el decreto firmado por el presidente Noboa es otra burla más a la Constitución. Y se pregunta, ¿qué se puede esperar de un presidente que interpreta la Constitución a su conveniencia? El candidato presidencial de Pachacutic, Leonidas Issa, lanzó su campaña en Latacunga y en su primer discurso dijo que nombrar a una vicepresidenta a conveniencia que sustituya al presidente mientras hace campaña es signo de una dictadura. Exigió que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie. Señora Tammaí, y en este caso, los vocales del Consejo Nacional Electoral, dejen de andar interpretando intereses de la oligarquía. Tienen que hacer respetar la Constitución y la ley. Henry Cucalón, presidenciable de Construye, en Cuenca exigió que el Consejo Nacional Electoral aclare que ningún funcionario público puede ejercer su cargo mientras participa en campaña electoral. En el caso de que el Consejo Nacional Electoral continúe jugando al silencio cómplice del abuso del poder, viene la acción por incumplimiento que será llevada ante la Corte Constitucional para que dirima esta barbarie que estamos viendo. Iván Saquicela, candidato presidencial de Democracia Sí, también usó su cuenta de X para opinar. Aseguró que el decreto presidencial de Noboa es violatorio de la Constitución y una ruptura democrática. Explicó que así el presidente acepta que no puede hacer campaña sin solicitar licencia y advirtió que si Gelibert ejerce como vicepresidenta y sustituye a Noboa, podrá incurrir en usurpación de funciones. Una resolución del Tribunal Contencioso Electoral sobre infracciones electorales del presidente Daniel Noboa puede tomar hasta 60 días. Ahora, activar a la Corte Constitucional para que dirima sobre este tema puede tomar incluso más de un mes. Diego Puente explica a continuación la línea de tiempo para estos trámites. El trámite de la denuncia electoral presentada por el candidato Luis Felipe Tillería tomará cerca de 60 días antes de que exista una resolución por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Tillería presentó esta denuncia contra Daniel Noboa por infracción electoral grave. Cumplió así con el primer paso. Su causa se sorteará en 2 días entre los 5 jueces electorales. El siguiente paso es admitir el caso. No existe un plazo establecido, pero puede tomar 2 días según lo ocurrido con otros casos que han llegado al Tribunal Contencioso Electoral. Desde ese momento corren 30 días para tener una resolución que sancione o no al presidente Daniel Noboa por no solicitar licencia para participar en el proceso electoral. El juez realizará las diligencias y llamará a una audiencia a los involucrados, que presentarán las pruebas y descargos sobre la infracción electoral. Tras la decisión del juez, las partes tienen 3 días para apelar. Si lo hacen, el juez tiene 10 días para resolver. Hasta ahí suman 47 días, pero el plazo puede llegar a 60 si existen incidencias. Por ejemplo, que los jueces excusen o que las partes los recusen. Otro caso está en curso, pero en otra instancia. Henry Cucalón presentó una acción de incumplimiento contra el Consejo Nacional Electoral. Así busca que el CNE se pronuncie y actúe para frenar lo que él considera una infracción por parte del primer mandatario al no pedir licencia al estar en campaña. Cucalón realizó esta gestión antes de llevar el caso ante la Corte Constitucional. Es decir, que la decisión de la justicia electoral o constitucional llegará luego de las elecciones, y esto porque no se pueden acortar los tiempos determinados en el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral y en la Ley de Garantías Jurisdiccionales que activaría a la Corte. Los 4. ¿Quién los desapareció?
Organismos de derechos humanos rechazaron las declaraciones del ministro Giancarlo Lofredo anoche en cadena nacional, pidiendo disculpas públicas a las familias de los 4 niños de las Malvinas, pero en medio de advertencias en contra de la jueza, quien declaró la desaparición forzada en la investigación a 16 militares. Informa Bessie Granja. Buenas noches. En cadena nacional, acompañado de varios uniformados, con la ausencia del alto mando militar, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, pidió disculpas públicas a las familias de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los 4 menores de las Malvinas detenidos por militares y asesinados en Taura, en Guayas. Así, el funcionario tuvo que dar cumplimiento a la sentencia de la jueza Tanya Loor, quien el pasado 24 de diciembre aceptó el habeas corpus y declaró el delito de desaparición forzada contra 16 uniformados de la FAE. El dictamen también incluyó las disculpas públicas por parte de esta cartera de Estado. Aunque el discurso duró 4 minutos con 40 segundos, aproximadamente 20 el funcionario usó para cumplir con la sentencia. El resto se dedicó a defender a las Fuerzas Armadas y calificar como una injusticia contra la institución este dictamen. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. Este martes, las organizaciones de derechos humanos lamentaron la postura oficial. No había que resistirse. Hace mal el ministro Lofredo en resistirse y, es más, en amenazar a la juzgadora haciendo una acción de injerencia indebida en otra función del Estado. Pero no fue la única advertencia que lanzó Lofredo. También pidió investigar la narrativa de los derechos humanos como un instrumento de persecución política. Nuevamente criminaliza a los defensores y defensoras de derechos humanos como entes que estamos siendo títeres de poderes políticos partidistas. Al Estado ecuatoriano que funde una comisión de la verdad, para que se descubra todo lo que alrededor de este caso se ha dado y que en otros casos también se han dado durante que se ha declarado este conflicto armado interno. Ante las declaraciones de las autoridades de gobierno, los defensores solicitarán a la Fiscalía General del Estado ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos para garantizar su seguridad. Más candidatos a la presidencia de la República organizaron el lanzamiento de su campaña en la Sierra. Algunos visitaron mercados para difundir sus proyectos políticos. Diego Cuenca describe las actividades de los presidenciables de este día. El candidato presidencial Leonidas Issa llegó al mediodía de ese martes al estadio El Ejido, en La Tacunga, aunque la concentración estaba prevista para las 10 de la mañana. Cientos de simpatizantes lo recibieron con banderas del movimiento Pachacutic, con quienes compartió su propuesta de gobierno. Pero antes visitó el barrio Cuatro Esquinas, donde plantó un árbol, y también acudió al mercado El Salto para conversar con comerciantes de Cotopaxi. ¿Por qué hemos decidido ir y enfrentar este proceso electoral? Porque hemos asumido esta candidatura y vamos a ganar este gobierno del pueblo. Henry Kronfle, candidato presidencial del Partido Social Cristiano por la lista 6, ese martes visitó mercados del Cantón Loja para desayunar y conversar con comerciantes minoristas y mayoristas, con quienes compartió su propuesta de gobierno. Estuvo acompañado de simpatizantes que portaron banderas amarillas con su nombre. Que vamos a trabajar por la familia ecuatoriana, no para arreglar gobierno, sino para arreglar a tu familia. La presidenciable Andrea González visitó mercados de Sangolquí y Machachi para conversar con comerciantes de esas localidades de la provincia de Pichincha. Ella es la candidata del partido Sociedad Patriótica, lista 3, quien también llegó al Cantón Santo Domingo para reunirse con emprendedores de comida típica, con quienes cocinó bolones mientras daba a conocer su proyecto político. Además, participó en un ritual de la comunidad Sáchila. Para ese martes, la candidata participó en entrevistas en radios de Guayaquil. Realmente para poder construir la verdad, la democracia, las decisiones, yo lo hago. El candidato a la presidencia, Luis Felipe Tillería, empezó su campaña en el Cantón Riobamba,
estuvo acompañado de un grupo de simpatizantes que flameaban banderas del movimiento Avanza, Lista 8. Tenemos que resetear este sistema en donde los políticos lo volvieron pobre. Además, se reunió con agricultores de la comunidad Tejar Balvanera, también en Chimborazo, quienes escucharon su proyecto político. Y en el tercer día de campaña electoral, las redes sociales se llenan de candidatos en busca de votantes. Esto es lo que los aspirantes a Carondelet han publicado en sus cuentas digitales como parte de su estrategia de campaña en las últimas horas. En campaña, la imagen del candidato es lo principal. El general que muestra cuán empático puede ser sirviendo a sus votantes y compartiendo las tradiciones con ellos. Guayaco que se respeta viene a comer rompecolchón o dos sin sacar. O la candidata que recorre el país haciendo mítines, saludando gente, haciendo deporte y dando entrevistas en las que no solo se habla de sus propuestas. Estoy soltera, libre. Daniel Noboa se convirtió en el presidente electo más joven. O el presidente que también es candidato y publica videos en los que habla de sus logros personales, estudiantiles, profesionales, de él como tema principal. El exceso de regulaciones. Lo de compararse con líderes de otros países también sirve como estrategia. Luis Felipe Tillería publica un cartel con su foto y con la leyenda El Milei ecuatoriano. Y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén. Francesco Tabaqui muestra su viaje a El Salvador y explica cuán impresionado quedó de algunas de las políticas que ha puesto en práctica ese país. Él la reconstruyó. En medio de la campaña, las redes sociales dejan ver a Jorge Escala comiendo encebollado mientras critica a sus contrincantes. Así, ¿no? Andrea González intentando entender los secretos de cocinar un buen bolón. Y a Jimmy Jairala llevando ropa de la bahía guayaquileña para regalar a su familia. 5 latitas cada uno en la bahía. También Carlos Rabascal recuerda en sus redes que nació sin una pierna. Tuve que aprender a ser resiliente y optimista. Que sufrió bullying por ello y que cada mañana debe usar una prótesis para poder caminar. Y optimismo. Por eso la palabra pata. Aquí estamos con mi pata Carlos. Está en gran parte de su campaña, incluso en su nuevo podcast que se llama Hazme Pata Ecuador. Las ideas llegan solas porque ni las pienso que me hablan. Donald Trump no descarta el uso de la fuerza militar y la coerción económica en su intención de controlar el canal de Panamá y el territorio de Groenlandia cuando asuma la presidencia. Asegura que ambos espacios son vitales para la seguridad económica de los Estados Unidos. En su afán expansionista ha llegado a decir que la cambiará el nombre al Golfo de México para que se llame Golfo de América, en referencia no al continente, sino a cómo los estadounidenses se refieren a su país, como informa Pedro Jiménez. Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero con una agenda que incluye una compleja relación no solo con sus vecinos. De Panamá reclama una reducción de tarifas para el paso de barcos mercantes y militares por el canal. Asegura que haberles devuelto el control de ese paso interoceánico fue un error del expresidente Jimmy Carter. Y preguntado sobre si descarta el uso de la coerción militar o económica para su control, dijo: No. Lo mismo en el caso de Groenlandia, el enorme territorio ártico que es una nación constitutiva del Reino de Dinamarca y que está dispuesto a comprar. Ya lo intentó en su primer gobierno. Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad, dijo. Realmente ni siquiera sé si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre ellos, pero si lo tienen deberían renunciar a él porque lo necesitamos. Y justo hoy, su hijo mayor, Donald Trump Jr., aterrizó en Nuuk, la capital. Llegó en el avión de la familia. Ninguna reunión oficial, solo una breve permanencia de 2 horas, según dijo, por turismo. El gobierno de Groenlandia ha respondido que la isla no está en venta y nunca lo estará. Pero Trump no se queda ahí. Tiene en la mira a Canadá, que varias veces ha dicho debería ser el estado número 51. Pero tiene con ese país un gran déficit comercial, advirtiendo que aumentará los aranceles a los productos de ese origen. Lo mismo con México, subrayó. Tenemos un déficit con México y los ayudamos mucho. Esencialmente están dirigidos por los carteles de las drogas. México tiene realmente muchos problemas, asegura. Es un lugar muy peligroso. Para concluir diciendo que le cambiará el nombre al Golfo de México, donde 5 estados del sur tienen costas. Podría llamarse Golfo de América, señala, lo que se interpreta como Golfo de Estados Unidos, pues es así como los estadounidenses se refieren a su país.
Con el incremento del salario básico unificado aumenta el monto máximo de los créditos hipotecarios para viviendas de interés público y de interés social que tienen la tasa más baja del mercado local. Para este año es de hasta $107.630 para quienes compran su vivienda por primera vez. Adriana Verón explica las cifras. Para el 2025 se incrementaron los montos máximos de endeudamiento en préstamos hipotecarios para financiar la compra de la primera vivienda. El ajuste responde al alza del salario básico. Para casas de interés social, BIS, el rubro subió de $81.880 a $83.660. Para viviendas de interés público, BIP, de $105.340 a $107.630. Este incremento genera expectativas en el sector inmobiliario y de la construcción, que es uno de los más afectados por la crisis económica. El año pasado se contrajo en 17%. Bancos privados, BIES y cooperativas colocaron en el 2022 $2.045 millones en créditos hipotecarios. En el 2023 fueron $1.940 millones y en el 2024 $1.831 millones. $214 millones menos en 2 años, según un estudio del gremio Constructores Positivos. La demanda de vivienda se ha reducido por la inestabilidad económica y política, y los bancos son más estrictos para calificar los préstamos. Tenemos una estadística de que cada 3 personas que están interesadísimas en comprar la vivienda, apenas uno califica para que le den el crédito. Los créditos para viviendas de interés social y público representan el 14% del total de préstamos hipotecarios. Tienen una serie de beneficios. La tasa de interés de 4.9%, la más baja del mercado. El plazo de endeudamiento es de hasta 25 años. Y la entrada para la compra de la vivienda es de 5%. Solo 6 instituciones financieras entregan créditos hipotecarios con interés subsidiado, 3 bancos, 2 mutualistas y una cooperativa. Para obtener el crédito, la vivienda tiene que ser nueva y parte de proyectos inmobiliarios calificados por el Midubi. Más de 12.000 cirugías aún permanecen represadas en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 5 especialidades son las que registran más demanda por parte de los afiliados y jubilados. Carla Delgado explica lo que sucede en el IES. El número de cirugías represadas en la Seguridad Social sigue siendo grande, 12.563. La cifra está actualizada hasta el cierre de 2024. La lista de espera se concentra en cirugía general, traumatología, oftalmología, urología y ginecología, que son las especialidades con más demanda. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social implementó el año pasado un plan para operar los fines de semana. Hasta diciembre se realizaron 3.991 cirugías. El objetivo fue disminuir la lista de espera que hasta julio sobrepasaba 13.000 cirugías. El problema es que a diario se suman más, por lo que la lista sigue creciendo. El presidente de la Seguridad Social, Eduardo Peña, dice que por ahora se realizan cirugías en 18 casas de salud a escala nacional, de las 34 que cuentan con quirófanos. El plan es ampliar a más hospitales para seguir descongestionando. La etapa 4 seguramente incluirá 6 o 7 más, y esa etapa 4 debe arrancarse en febrero de este año. ¿Qué pasó hace un poco más de 10 años? Que la Seguridad Social fue obligada a atender otros individuos que no aportan. Eso hizo que ahí empezó a crecer la cola. Para el representante de la Alianza Nacional por la Salud, que agrupa a 38 organizaciones de pacientes, el problema va más allá. Lamentablemente en el Seguro Social la falta de información veraz es un problema. ¿Qué les dicen a los pacientes? Que no, que han reprogramado las cirugías y ya lo van a solucionar. Pero es un problema de cirugías, es un problema de medicamentos por falta de los insumos. Se suma, según él, la imposibilidad de derivar pacientes para que sean operados en centros privados, porque el IES mantiene aún deudas con algunos de los 277 prestadores de salud privados. La Fiscalía emitió dictamen acusatorio en contra de los 23 procesados del caso Purga. Señaló a todos, incluido el exasambleísta Pablo Muentes, como autores directos de delincuencia organizada en la trama de corrupción que operó en la Corte de Justicia de Guayas. Jacqueline Rodas sigue la audiencia.
El pasado 24 de diciembre, el juez del caso Purga declaró que la Fiscalía limitó el derecho a la defensa de los procesados y le dio 12 días para que ordene las diligencias que les negó. Este martes, el fiscal Wilson Toainga llegó con lo solicitado. El juez declaró válido el proceso y empezó el dictamen acusatorio. Toainga decidió acusar como autores directos de delincuencia organizada a los 23 implicados. A la cabeza, el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. Según el dictamen, entre 2022 y 2023, el sistema judicial de Guayas fue cooptado para cometer delitos graves. Incluyó un troll center para manipular a la opinión pública y contrarrestar la reacción ante los fallos escandalosos. Ubicó a 4 procesados en la cúpula criminal. En la dirección, Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, entonces presidenta de la Corte de Guayas, la directora de la Judicatura en esa provincia, Mercedes Villarreal, y el juez Johan Marfetán. A Marfetán además lo puso como encargado de la planificación de la organización delictiva. Hasta el cierre de este informe, el fiscal Wilson Toainga estaba relatando los elementos en contra de cada uno de los procesados. En Guayaquil, una familia solicita ayuda tras la muerte de un migrante que cayó de un tren junto a su pequeño hijo de 1 año, 1 mes en México. Su esposa permanece en ese país junto a otro menor de edad a la espera del proceso de deportación. Bessie Granja con más detalles de esta lamentable historia. Marta Cortés toma entre sus manos la ropa de su nieto Mateo. Con dolor recuerda el último abrazo que le dio al pequeño. Nunca imaginó que sería la última vez. El menor de edad junto a su padre Elvis Mairongo murieron el pasado 3 de enero tras caer de un vagón de un tren de carga en la ciudad de Torreón, en Coahuila, México, en su intento de llegar hacia Estados Unidos. Por la delincuencia. Aquí esto era el diario que mataban gente. Les quitaban la pertenencia cuando bajaban de los carros. Ay, es algo terrible. Hace 6 meses, el joven de 29 años salió de su casa, ubicada en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, junto a su hermano, su esposa Yulisa y sus hijos Elvis y Mateo. Ellos viajaron de forma irregular hacia territorio estadounidense con la ilusión de encontrar una vida mejor. Sandra Angulo es la madre de Elvis. Amigos y vecinos intentan darle algo de consuelo. Ella cuenta que en México la familia migrante fue víctima de secuestro y extorsión. Ellos querían regresar aquí a su país de nuevo y ellos iban viajando para inmigración, para entregarse, para ser deportados a su país. En eso era que estaban cuando pasó el accidente. La familia acudió a la Cancillería para solicitar la repatriación de los restos de Elvis y su pequeño Mateo. Asimismo, piden asistencia para la deportación de Yulisa, su hijo de 4 años y el hermano de Elvis, que permanecen en un refugio mexicano. Ellos también resultaron heridos durante el accidente. El líder de la oposición venezolana, Edmundo González, denunció el secuestro de su yerno en la mañana de este martes en Caracas. González detalló en X que Rafael Tudares se dirigía a la escuela a llevar a sus nietos de 6 y 7 años cuando fue interceptado por hombres encapuchados y vestidos de negro que lo subieron a un vehículo dorado. Hasta ahora se desconoce su ubicación. Esto ocurre a solo 3 días del 10 de enero, cuando Edmundo González asegura que asumirá la presidencia de Venezuela. Mientras tanto, Chile y Paraguay retiran sus embajadores de Venezuela, denunciando el fraude electoral con el que Nicolás Maduro fue proclamado presidente electo y por el que aspira a posesionarse para un nuevo mandato el viernes. A las críticas contra el régimen se suma un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que advierte que la reelección de Maduro carece de legitimidad democrática. El régimen venezolano se queda cada vez más aislado. Esta vez, Chile decidió poner fin a la misión de su embajador en Caracas y en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Gabriel Boric expresa: esta medida responde a la evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, tras las cuales Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país desde el 10 de enero como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen.
Mientras que con Paraguay hay un rompimiento mutuo de relaciones, Venezuela rechaza que el gobierno de Santiago Peña haya reconocido a Edmundo González como presidente electo. Y en respuesta, el canciller paraguayo ha dicho que los representantes venezolanos en la embajada en Asunción deben irse. El personal diplomático venezolano acreditado en Paraguay que abandonen el país en un plazo de 48 horas. Otros países que han roto la relación diplomática con Venezuela son Argentina, Ecuador, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Y ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA manifiesta que las prácticas de represión sobre más de 300 manifestaciones surgidas contra las denuncias de fraude constituyen terrorismo de Estado y que no puede considerarse que la reelección, entre comillas, de Maduro tiene legitimidad democrática. Este, sin embargo, asegura que se posesionará para un nuevo periodo el viernes. Ante la Asamblea Nacional. Y eso es lo que va a ocurrir en Venezuela. Edmundo González, en cambio, que reclama el triunfo en las elecciones con base en las actas que publicó la Plataforma de la Unidad Democrática, dice que será él quien asuma el mando. Continúa su gira internacional en busca de respaldos y luego de Argentina, Uruguay y Estados Unidos, hoy está en Panamá. La líder de oposición, María Corina Machado, ha convocado a una manifestación en Caracas para el 9 de enero, mientras que el chavismo, que se escuda en Fuerzas Armadas, ha llamado a una contramarcha con seguidores y con los militares para el mismo día. Un terremoto en la región china del Tíbet deja hasta el momento 126 muertos y 188 heridos. El movimiento telúrico también se sintió en Nepal e India. Las imágenes con Iliana Suárez. Esta mañana un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la región china del Tíbet, en el oeste del país. Su epicentro se localizó en Tingri, un condado rural conocido como la puerta norte del monte Everest, y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros. Se trata de una zona donde se asientan varias comunidades, consideradas sagradas. Más de 1.000 casas de construcción precaria fueron dañadas. Unos 1.500 rescatistas y bomberos se desplegaron en la región. Rescataron a esta mujer de entre los escombros de su vivienda derrumbada. Hasta ahora se confirman 126 muertos y 188 heridos. El movimiento también se sintió en Nepal, Bután e India, pero no hay informes de víctimas en esas zonas. Se han producido múltiples réplicas, la más fuerte de magnitud 4,4. Esta es una región frecuentemente golpeada por terremotos causados por la colisión de las placas tectónicas India y Euroasiática. Y en Estados Unidos, varios incendios forestales se desataron este martes en Los Ángeles, California. El fuego creció rápidamente, destruyendo 81 hectáreas de vegetación en el oeste de la ciudad, obligando a evacuar a los residentes de las mansiones de Pacific Palisades. Los meteorólogos advirtieron que fuertes ráfagas de viento potencialmente mortales alimentan las llamas. Por ahora, no se reportan víctimas. Y un escándalo de reclutamiento y explotación sexual contra más de 1.000 niñas en Reino Unido enfrenta al magnate de la tecnología Elon Musk y al primer ministro británico Keir Starmer. Musk, funcionario designado para el gobierno de Donald Trump, cargó contra el primer ministro, quien tuvo el cargo de director del Ministerio Público cuando se dieron los hechos, y lo acusa por no perseguir a los violadores. Una investigación realizada en 2014 descubrió que al menos 1.500 niñas fueron sometidas a explotación sexual en el norte de Inglaterra entre 1997 y 2013. Hasta la fecha hay 36 hombres condenados en este caso, en su mayoría pakistaníes, que reclutaban a las menores a la salida del colegio. Pero el informe también acusa de complicidad a la policía por ocultar los hechos para no despertar un sentimiento antimusulmán en Reino Unido. Por su parte, el dueño de la red social X, Elon Musk, designado como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos por Donald Trump, tiene 2 semanas publicando mensajes contra el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, quien en 2008 fue el director del Ministerio Público. Entre sus múltiples mensajes, Musk escribió que Starmer fue el máximo responsable para procesar y enjuiciar en esa época y por lo tanto es cómplice de estas bandas reclutadoras de menores. Sus más de 200 millones de seguidores amplificaron la historia y tanto los medios como la opinión pública presionaron al Departamento del Interior británico para abrir una nueva investigación.
Pero la ministra británica de Protección Infantil, Jess Phillips, bloqueó la solicitud asegurando que lo ocurrido fue un hecho aislado. Musk publicó un mensaje en X diciendo, prisión para Starmer. Esto llevó al primer ministro a dar una respuesta. Sin nombrar a Musk, expresó que aquellos que difunden mentiras y desinformación no están interesados en las víctimas, están interesados en ellos mismos. Agregó que la explotación sexual infantil es repugnante y defendió el trabajo de la ministra de Protección de Niños. Sin embargo, no se refirió al interés del público acerca de abrir una indagación por la inacción de la policía. Y en China, un grupo de nadadores desafió las temperaturas de 13 grados bajo cero, lanzándose en una piscina helada al aire libre en la provincia de Harbin. Los valientes bañistas tienen más de 60 años y dicen que el ritual los mantiene con buena salud. El reto inició cavando el hielo en la orilla del río Xiongwa, en la provincia china de Harbin, para formar una piscina de 10 metros. El agua tenía una capa congelada de 10 centímetros y bajo ella pasaba una corriente helada con temperaturas de hasta menos 13 grados centígrados. Pero el frío extremo no intimidó a un grupo de nadadores de más de 60 años que caminó por la nieve con sus bañadores para luego lanzarse a la piscina en un ritual que hacen cada enero. El cuerpo se les entumece, pero dicen sentirse felices y saludables. Tengo 76 años y nunca me he resfriado porque nado en invierno y me siento muy bien, me aporta buena salud, afirma Yu Dekang, quien forma parte de la Asociación de Natación Invernal de Harbin. Dice que para cumplir el desafío se preparan durante todo el año y que es igual de importante entrenar la mente que el cuerpo. La natación invernal surgió en Harbin en 1970, cuando pobladores locales comenzaron a imitar los rituales de los rusos ortodoxos. Desde entonces se ha convertido en un deporte tradicional y extremo de la llamada Ciudad de Hielo. En Reino Unido encuentran huellas de dinosaurio de 166 millones de años. Además, en su última actualización, la aplicación WhatsApp mejora las listas personalizadas. Más novedades de la ciencia y tecnología en el siguiente informe de Ana María Palacios. Un grupo de 100 investigadores de las universidades de Oxford y Birmingham encontraron en Reino Unido más de 200 huellas de dinosaurio del periodo Jurásico Medio, hace 166 millones de años. La excavación se realizó en una cantera al noroeste de Londres. Se descubrió huellas de pisadas con más de 150 metros de longitud. Swagbot es un robot desarrollado por la Universidad de Sydney en Australia. Está diseñado para guiar al ganado de manera autónoma, asistir en tareas agrícolas, especialmente en el pastoreo, y evaluar la salud tanto del ganado como del pasto. Está equipado con cámaras de alta resolución, sensores térmicos y GPS. Por ello, realiza un mapeo preciso del entorno y evita obstáculos. WhatsApp en su nueva actualización mejora las listas personalizadas. Ya no es necesario acceder a cada lista para saber cuántos mensajes están pendientes de leer. Ahora, en la entrada principal de la aplicación aparece la cantidad de mensajes no leídos en cada lista. Con este cambio se permite un acceso más rápido a las conversaciones. El formulario de anexo de gastos personales ya está disponible en la página web del Servicio de Rentas Internas. Deben llenarlo aquellos contribuyentes que tuvieron ingresos superiores a $11.902 el año pasado para justificar la proyección de gastos que entregaron a inicios de 2024. Adriana Bermeo explica este y otros servicios tributarios. Los contribuyentes ya pueden reportar o actualizar sus cargas familiares en el SRI. El trámite se realiza en línea. En el menú anexo de gastos personales se escoge la opción Registro de cargas familiares para periodos a partir del 2023. Aquí se puede incluir a padres, hijos menores de 21 años, cónyuge o pareja en unión de hecho. Las personas que trabajan en relación de dependencia o que facturan y que quieran acceder a la rebaja del impuesto a la renta deben completar el registro. Este paso se debe cumplir obligatoriamente antes de llenar el formulario de anexo de gastos personales.
El formulario de anexo de gastos personales ya está disponible desde este lunes en la página web del SRI. Los trabajadores en relación de dependencia e independientes que hayan tenido ingresos superiores a $11,902 durante el 2024 deben llenarlo obligatoriamente para justificar la proyección de gastos que entregaron a inicios del año pasado. Si no lo hacen, se cobrará el valor del impuesto a la renta que fue deducido. El formulario se llena en línea y como las facturas ya están en la base de datos del SRI, solo hay que clasificarlas por rubros de alimentación, salud, vivienda y otros. El anexo de gastos personales se debe presentar hasta finales de febrero. La fecha límite varía según el 9º dígito de la cédula. La proyección de gastos personales se entregará a los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad en febrero. El SRI informó a Televistazo que una vez que el INEC dé a conocer el valor de la canasta básica familiar, se publicarán los montos máximos de deducción según el número de cargas familiares. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunció sanciones para Jan Topic, su padre Tomislav y 3 de sus compañías como Telconet y Cable Andino durante 11 años no podrán recibir financiamiento de esa institución. Uno de los motivos, según el BID, es por actos de corrupción. Diego Cuenca describe el alcance de la sanción. Fue el Comité de Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo BID que sancionó a Jan Topic, ex candidato presidencial, a su padre Tomislav Topic y a 3 de sus compañías, Megadatos, Telconet y Cable Andino. El banco agregó esos nombres a la lista, en la cual detallan las empresas e individuos de todo el mundo sancionados. En dicha página explican que quienes aparecen en ese portal están por prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas. En el caso específico de todos los mencionados, la sanción exacta es de exclusión y la causa es por corrupción, aunque el sitio no entra en detalles de los casos que llevan a la sanción, ni los hechos concretos que los llevaron a esa conclusión. Como consecuencia, los Topic y sus compañías no podrán acceder a financiamientos de esa entidad desde el 19 de diciembre de 2024 hasta el 18 de diciembre de 2035. Ese banco es un organismo fundado por Estados Unidos y 19 países de América Latina y el Caribe para ofrecer apoyo financiero y técnico a gobiernos locales y nacionales. Tomislav Topic, en su cuenta de la red social X, publicó un comunicado para precisar que la sanción es administrativa por actos de corrupción que no existen y que ya han sido demostrados. Por eso indicaron que apelarán la decisión. Hasta el cierre de este informe, Jan Topic no ha hecho pronunciamientos públicos sobre el tema. Una de las compañías cuestionadas es Cable Andino, operador del cable submarino que distribuye internet al país, y a la cual en noviembre el gobierno de Ecuador le retiró el título habilitante por irregularidades en la adjudicación mediante la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. La inseguridad se mantiene y en 2 provincias incrementaron los delitos durante 2024. Esta fue la razón del gobierno para decretar un nuevo estado de excepción en 7 provincias y 3 cantones. Paul Romero describe la situación. A un año de la declaratoria de conflicto armado interno, el presidente Daniel Noboa firmó el 7º estado de excepción por grave conmoción en 7 provincias y 3 cantones. Según las cifras de muertes violentas publicadas en el Decreto Ejecutivo 493 del 2 de enero, en 71 páginas, el gobierno ha logrado frenar la violencia criminal en 5 provincias, aunque permanece alta. En El Oro se disparó y en Sucumbíos es casi el doble. El mandatario suspendió el derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia para que las Fuerzas Armadas y la Policía puedan realizar inspecciones, requisas, allanamientos sin autorización judicial en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Orellana y Sucumbíos, en los cantones Quito, La Troncal y Ponce Enríquez. En los considerandos del decreto, el presidente publicó las cifras de asesinatos, sicariatos, homicidios y femicidios en estas provincias y cantones que el bloque de seguridad mantenía en reserva. Estos delitos bajaron en 5 de las 7 provincias entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, pero la tendencia sigue alta. En Guayas se redujo de 358 casos a 315, en Los Ríos de 99 a 58, en Manabí de 98 a 76. En Santa Elena de 40 a 13. En 2 provincias las muertes violentas por los 4 delitos subieron. El Oro de 18 a 98. En Sucumbíos de 11 a 21.
Estos delitos en los 3 cantones en estado de excepción bajaron, según los datos oficiales. Sin embargo, el gobierno los incluyó en el decreto. En Quito de 26 en 2023 a 20 en 2024. En Ponce Enríquez de 3-0 y La Troncal de 4-1. El estado de excepción durará 60 días. Hay restricción de libertad de tránsito desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en 13 cantones de Los Ríos, 3 de Guayas, 2 de Sucumbíos, 2 de Orellana, 1 de Azuay y 1 de Cañar. Los 4. ¿Quién los desapareció? En exclusiva para Televistazo, los padres de los 4 menores de las Malvinas hablan por primera vez luego de confirmarse el asesinato de sus hijos. Cuentan que recibir los cuerpos agudizó su dolor y que ahora sus vidas giran en torno al proceso judicial en contra de los 16 militares. Merlin Ochoa conversó con ellos y nos muestra cómo viven el día a día tras lo sucedido. Se arrodillan y lloran del dolor que sienten por el asesinato de Ismael Arroyo, de 15 años, y su hermano Josué, de 14. Buscan consuelo en la oración mientras sus lágrimas caen sobre las fotos. Desde la desaparición, luego de un operativo militar el 8 de diciembre, todos los días a las 6:30 de la noche se preparan para ir al templo, pidiendo fuerzas a Dios en la sala de su casa. Katy Bustos, la madre de los 2 menores, casi no puede hablar, pues quiebra en llanto con los recuerdos. Dice que come muy poco y padece de insomnio. Se mantiene firme porque ella se niega a aceptar los resultados de ADN que dieron positivo y confirmaron la muerte de sus hijos. Que me dicen que están muertos, yo lo siento que no están muertos. Mis hijos están vivos. Y le he pedido al Señor, le he clamado, llorado, suplicado, que me dé una señal, que me mande en sueños o que me mande a hablar con alguien a ver si es que mis hijos están. Y me lo ha hecho. Hasta ahora me lo ha demostrado que mis hijos están vivos. La familia está emocionalmente destruida. Incluso su hija de 9 años pasa casi todo el día en el cuarto de sus hermanos. La tarde de lunes no quiso salir a la sala. Estaba en estado calavérico, descompuesto totalmente. Mi hijo Ismael Arroyo sin la cabeza, yo reclamaba porque no estaba la cabeza de mi hijo. Mi hijo Josué, solo un dedito y parte de la carita, o sea, todo en piezas anatómicas, o sea, estaban irreconocibles. Ronnie Medina es el papá de Steven, de 11 años. Dice que desde hace un mes pasa gran parte del día en la calle para ir a la fiscalía, acudir a los plantones o participar de las reuniones diarias con los abogados. Sus vidas giran alrededor del proceso que se sigue contra 16 militares por el delito de desaparición forzada. No conocen de leyes, pero están sedientos de justicia. Imagínese uno ver a su hijo incinerado, hecho hueso, y solo verle la parte de la plantilla, los pies, un piecito nomás, solamente medio intacto. Imagínese ese impacto para uno. Johanna Arboleda es la mamá de Nehemías. También pasa el día en la calle en busca de responsables. Hace una semana, la Fiscalía confirmó la identificación de los cuerpos. Desde entonces toma tranquilizantes, por ello habla pausado y camina lento, pero aún sedada llega a las reuniones. No como, no duermo, paso muy mal. Yo antes no me medicaba, ahora me tengo que medicar para poder estar bien. Las 3 familias de los 4 niños muertos buscan tratamiento psicológico, pero no tienen recursos para pagar a un especialista. La Comisión de Derechos Humanos está consiguiendo un profesional. Así pasan sus días, luchando porque sus fuerzas no se agoten. Y las disculpas públicas del ministro de Defensa a los familiares de los 4 niños asesinados en Guayaquil, acompañadas de advertencias a la jueza que investiga este caso y a las organizaciones de derechos humanos, generan rechazo. Sus declaraciones podrían configurar la responsabilidad del Estado en este caso. Paul Romero con el análisis.
Las disculpas públicas del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo a las familias de los 4 niños asesinados en las Malvinas llegaron con advertencias de la jueza Tania Loor, que dispuso esa medida de reparación, y a las organizaciones de derechos humanos. Anoche Lofredo, en una cadena nacional de 4 minutos y 47 segundos, en la que aparece rodeado de militares de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, dijo que llegará hasta las últimas consecuencias para que la jueza sea sancionada y que investigará a las organizaciones de derechos humanos que, a su juicio, generaron una narrativa por la desaparición forzada de los niños como instrumento de persecución política. Lejos de aclarar la situación de los 16 militares procesados y de aislarlo como un caso específico, el ministro hizo gala del espíritu de cuerpo para proteger la imagen institucional a la que históricamente las Fuerzas Armadas han recurrido en hechos similares. El catedrático de la Universidad Central e investigador de temas de seguridad y defensa, Luis Córdoba, considera que la protección a los investigados por desaparición forzada obedece al poder que el gobierno les otorgó a los militares con la declaratoria de conflicto armado interno no internacional. Porque hemos vivido un año en donde prácticamente el 90% del tiempo se ha dado en estados de excepción. Hemos vivido un año en donde prácticamente todas las detenciones anunciadas por Fuerzas Armadas se han dado en el marco de una zona gris de legalidad. Una estrategia equivocada, a decir del experto, porque el ministro de Defensa, al revelar la intención para que la jueza sea sancionada y amenazar a aquellos que investigan el caso, abona a la configuración de un delito de Estado que puede tener repercusiones en las cortes internacionales. Que desde la transición democrática del 79, Fuerzas Armadas no han sufrido procesos de democratización interna. Y es ese patrón lo que va reproduciendo una estela de impunidad. Desde el 8 de diciembre, cuando desaparecieron los niños, el mando militar defendió a los 16 uniformados que después fueron procesados y ahora están con prisión preventiva. La instrucción fiscal terminará en 90 días. Y la Corte de Justicia, la Asamblea Nacional, la Asociación de Jueces del Ecuador y el Foro por la Democracia también rechazaron la cadena del ministro de Defensa, en la cual amenaza a la jueza y exigen respeto a las decisiones judiciales. Esto fue lo que expresan en sus comunicados. La Corte de Justicia, en un comunicado, asegura que amenazar o sancionar a jueces por sus decisiones es un ataque al debido proceso. Rechazó cualquier intento de interferencia en la función judicial y exigió respeto a las resoluciones de los magistrados. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces aseguró en un comunicado que pretende simular disculpas públicas al país. Aseguran que no tolerarán más ataques a la independencia judicial, ya bien provengan estas de las diferentes funciones del Estado o de entidades particulares o privadas. La decisión judicial adoptada por la señora jueza en la acción de habeas corpus en el caso denominado Los 4 de las Malvinas obedece exclusivamente a la Constitución, la ley, la justicia y a la evaluación de los medios de prueba presentados en el proceso. Además, denuncian que el Estado, lejos de garantizar la seguridad de los jueces en el desempeño de sus funciones, ahora hace ataques públicos, lo que consideran reprochable. En un comunicado emitido vía X este martes, la Asamblea calificó la intervención como vergonzosa y rechazó cualquier intento de intromisión en el ejercicio de las funciones del Estado. Dijo que le causa profunda preocupación y asombro las amenazas que el ministro de Defensa ha lanzado contra la jueza, que ha cumplido su deber. La Asamblea precisa que participó en la audiencia de habeas corpus de los menores mediante un amicus curiae y aclara que no lo hizo como amiga del juez, como señaló maliciosamente el ministro según el comunicado. Presidente, licencia a la medida. Más de 60 juristas y politólogos se unieron para exhortar a las autoridades a cumplir las normas vigentes. Advierten de una sistemática inobservancia a las leyes frente a temas como, por ejemplo, la licencia del presidente de la República y la pugna con la vicepresidenta Verónica Abad, entre otros. Informa Patricio Díaz. Más de 60 juristas y politólogos consignaron en un documento público su preocupación por lo que llaman una sistemática inobservancia de la ley y la Constitución. Son académicos, abogados en ejercicio y representantes de organizaciones por la democracia que dicen que se está afectando el Estado de Derecho, así como el orden constitucional y democrático. Se ha dado una interpretación antojadiza de su contenido
para ajustarlo a ciertas condiciones en función de la coyuntura política. André Benavides, Arturo Moscoso, Gonzalo Muñoz, Salim Saitana, María Dolores Miño y Mauricio Alarcón, entre otros, sintetizan sus cuestionamientos en 5 puntos. El primero, por la decisión del presidente Noboa de no pedir licencia para campaña y ahora hacerlo por horas. No es admisible afirmar que esta obligación no aplica al presidente o a ciertos asambleístas. Es su obligación hacer uso de licencia durante la campaña electoral para garantizar igualdad de condiciones en la participación política y el adecuado uso de los recursos públicos. En el segundo punto, indican que no se configura una ausencia temporal de Verónica Abad como vicepresidenta de la República. Tampoco un abandono del cargo que debe ser constatado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional, por lo que el presidente no puede designar mediante decreto ejecutivo a una nueva vicepresidenta. El tercero es una advertencia al presidente y los legisladores de que pueden caer en infracciones electorales si hacen campaña sin pedir licencia. El cuarto se refiere a la ausencia de control porque, según dicen, para el CNE sí es posible que haga control sobre la obligatoriedad de obtener licencia para participar en la campaña electoral. Puede denunciar inclusive ante el Tribunal Contencioso Electoral el cometimiento de infracciones electorales. A la Contraloría, a la Corte Constitucional y al Tribunal Contencioso les piden hacer los controles que les corresponde según la ley. Ante el quiebre institucional, el desprecio al Estado de Derecho que se ha dado en las últimas semanas por parte de ciertas autoridades. En el quinto punto, cuestionan la actitud del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, que usó, según dicen, la cadena nacional para intimidar a la jueza que determinó la desaparición forzada de los 4 niños asesinados en Taura. Juristas y otros profesionales se están sumando a este pronunciamiento, cuyos autores consideran que es vital evitar el escalamiento de situaciones de violencia política y respetar los fundamentos de la democracia y el Estado de Derecho. Y como una fanesca jurídica, calificaron constitucionalistas al decreto 500 con el que el presidente Daniel Noboa encarga el poder por 3 días desde este jueves 9 de enero. Ellos sostienen que la campaña electoral no es un motivo de fuerza mayor y lo que corresponde es la solicitud de licencia por todo el tiempo que esta campaña dure. Informa Lenín Artieda. Si el decreto 500 buscaba zanjar el conflicto político que generó la no solicitud de licencia por parte del presidente de la República al inicio de la campaña electoral, pues resulta que esa intención ha fracasado. Así lo consideran constitucionalistas, quienes sostienen que lejos de aclarar las cosas, lo que hace el decreto es confundirlo todo, enmarcado en una interpretación de las normas que está lejos de las facultades del Ejecutivo. Toda la parte considerativa del mismo habla del tema de la licencia. Cita una sentencia de la Corte que resolvió la inconstitucionalidad a las reformas del Código de la Democracia en el año 2012 para terminar concluyendo que no pide licencia, sino que se configura una causal de fuerza mayor. Una fanesca jurídica impresentable. Y el problema no solamente es que se pretenda que la campaña electoral es un asunto de fuerza mayor, como si los tiempos para la promoción hubieran sido impredecibles o repentinos. Se suma el hecho de querer determinar cuándo empieza y cuándo termina la campaña electoral para el presidente candidato, en esta ocasión por 3 días. Lo que se hace es una simulación de licencia. ¿Por qué? Porque lo correcto es que el presidente solicite la licencia al Parlamento, que es el único órgano que puede otorgar conforme al 146. Pero aquí, para no pedir licencia al Parlamento, se simula que va a haber una ausencia temporal por fuerza mayor. Yo me pregunto, ¿fuerza mayor es hacer campaña? Lo que sí está bastante claro son los motivos por los cuales Noboa da un paso hacia atrás. Porque quiere participar activamente en la campaña. Porque conoce las consecuencias jurídicas que el hecho de no solicitar licencia implican. Infracciones electorales graves y muy graves al tenor del artículo 278 y 279 del Código de la Democracia y una posible causal de peculado para juicio político en virtud del 129 numeral 2. Pero allí no termina el problema, porque el documento además encarga el poder a quien fuera designada vicepresidenta por decreto. Y allí también hay vacíos. Cualquier servidor público o privado de este país, si es que su empleador o su jefe inmediato no le acepta las vacaciones, entonces ¿usted en qué está? En funciones, pues.
Aquí no hay ninguna ausencia. Añaden que el error más grande de Carondelet es creer que pueden jugar con el estatus del presidente. Un rato mandatario, un rato candidato, que hace campaña hoy por días, mañana quizás por horas, obviando que existen controles que se ejercen más allá de las interpretaciones. Interpretaciones que les corresponden a otras instancias y no al Ejecutivo. En el dictamen fiscal del caso Purga, el fiscal Wilson Toainga identificó 5 eventos ilegales que atribuye a la organización delictiva que fue liderada por Pablo Muentes en la función judicial de Guayas. Jacqueline Rodas sigue la audiencia de este caso. El fiscal Wilson Toainga identificó actos ilegales que atribuye a la organización criminal del caso Purga, liderada por el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. Según el fiscal, Muentes manejó la justicia de Guayas junto con funcionarios judiciales y jueces que intervinieron en 5 hechos a los que les puso nombre. Banco del Pacífico. Pablo Muentes usó su poder para beneficiarse económicamente, dijo el fiscal al juez. Consiguió anular las deudas que tenía con el Banco del Pacífico mediante fallos concedidos por sus jueces, que además ordenaron que el banco le pague $4 millones. Apropiación ilegal de tierras. Fausto Alarcón, primo de Pablo Muentes, se apoderó de tierras en Durán que pertenecían a la familia Ramírez Nieto, modificando ilegalmente documentos. Las tierras terminaron en un fideicomiso a favor de los hijos de Muentes, dijo Toainga, gracias a sentencias de los jueces de su grupo delictivo. Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La institución militar se benefició de un fallo ilegal a cambio del pago de favores. Estaba en juego un contrato por $30 millones y la declaratoria de contratista incumplido. La entonces presidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, era parte del tribunal y negoció con los comandantes. En retribución, financiaron el cambio de piso de la presidencia de la Corte. GDOs Fito Daniel Salcedo. El fiscal dijo que los procesados del caso Purga fueron aliados del narcotráfico y de grupos de delincuencia organizada conocidos como GDOs. Gallardo buscó reunirse con alias Fito, el líder de los choneros, para obtener beneficios económicos. Ella conformó el tribunal que debía resolver su cambio de cárcel. También se arreglaron causas judiciales a favor de Daniel Salcedo, según las conversaciones que mantuvo con Mayra Salazar. Acciones administrativas. Pablo Muentes tenía a su gente trabajando en el Consejo de la Judicatura de Guayas y manejaba los sumarios administrativos para evitar que sus jueces aliados sean sancionados o para castigar a los que se negaban a sus pedidos. En cada uno de los 5 hechos, Wilson Toainga detalló los nombres de los involucrados que enfrentan ahora la audiencia preparatoria de juicio por delincuencia organizada. Esta mañana concluyó la exposición de las impugnaciones en contra de Angélica Porras, candidata a jueza de la Corte Constitucional. Las acusaciones en su contra giraron en torno a la defensa del exdefensor del pueblo y una sentencia por violencia de género hacia la fiscal general Diana Salazar. Fabiola Santana tiene un resumen de la diligencia. 2 días le tomó a la comisión calificadora atender las impugnaciones contra Angélica Porras. Ella es la candidata a jueza de la Corte Constitucional más objetada. Tiene 3 denuncias. Ella llegó acompañada ayer y hoy por Freddy Carrión, exdefensor del pueblo sentenciado por abuso sexual. Ella lo defendió en el proceso penal. Esa fue una de las causales por las cuales el candidato al Parlamento andino, Santiago Bedach, la impugnó. Entonces me están impidiendo el ejercicio de la abogacía, porque yo voy a presentar recursos de revisión en el caso de Freddy Carrión. Para el impugnante, este es uno de los motivos por el que Porras busca estar cerca de la justicia. Tienen un interés por el tema de la justicia. Existe ese interés, que como abogados puede ser legítimo, pero no para ser juez de la Corte Constitucional, señores, no para hacerlo. El lunes, la comisión calificadora escuchó la impugnación a nombre de la fiscal Diana Salazar que hizo su abogada. Ella sustentó la sentencia que por violencia política de género hacia la fiscal tiene Porras. Y otras violencias con tintes racistas y así menoscabar los derechos políticos de Diana Salazar. Yo denuncié el plagio de la tesis de la fiscal general. Me significó a mí que la fiscal me inicie una investigación previa por odio. Mónica Jaramillo del Observatorio de Control Ciudadano insistió en los mismos argumentos y criticó la cercanía que según ella tiene Porras con el correísmo. A mí hay que indicar de dónde viene la nominación de la doctora Angélica Porras. Viene de la hermana del expresidente, líder de la Revolución Ciudadana,
Prófuga la justicia, su hermana la nominó Pierina Correa. Cerca de las 11 de la mañana terminaron las impugnaciones en las que la postulada por el legislativo fue acusada por falta de probidad, ética, independencia e imparcialidad, y ella se defendió. Las dietas conocidas como detox para perder peso rápidamente son buscadas durante esta época. La Federación Médica Ecuatoriana señala que aunque son complementarias para bajar de peso, no son una solución a largo plazo. En el siguiente reportaje, Carla Delgado comparte esas advertencias. Perder peso tras los excesos por alimentos y bebidas de las fiestas de fin de año es una tendencia. Y entre las soluciones que se ofrecen, las dietas detox han ganado popularidad, porque prometen eliminar toxinas del cuerpo y promover la pérdida de peso, con jugos, batidos de frutas y verduras y alimentos que supuestamente ayudan a limpiar el hígado y otros órganos. Se promociona entre los beneficios pérdida de peso rápida, aumento de energía y mejorar la piel. Pero esta solución mágica tiene sus bemoles. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana dice si bien las dietas detox pueden ofrecer beneficios a corto plazo, no son una solución ideal para una salud óptima o una pérdida de peso sostenible, por lo que cualquier plan para perder peso o desintoxicarse debe estar supervisado. Por el equipo de salud, por las personas que tienen el perfil, que están encaminadas con este tipo de dietas y que den las orientaciones y las recomendaciones pertinentes para el fin de salvaguardar, obviamente, nuestra salud. A estas dietas, que además recomienda deben ser en periodos cortos, 1 o 2 veces por año, hay otras acciones complementarias. Aumentar la ingesta de verduras, de hortalizas, abundante líquido y obviamente no someterse tan abruptamente a ejercicios extenuantes. Para la nutricionista Alegría Dávalos, el organismo puede recurrir a sus propios mecanismos, que son los riñones, a través de la orina eliminamos toxinas, el hígado, que es el órgano que tal vez recibió mucha sobrecarga durante las fiestas navideñas. Lo que hay que hacer con ese hígado es no darle azúcar. Para que se desintoxique el hígado, lo más importante es no darle azúcar. Obviamente no darle alcohol, y el alcohol es un derivado del azúcar. Entonces, si es que yo quiero desintoxicarme, más que estar tomando un juguito, tengo que dejar de comer azúcares y carbohidratos en exceso. Y que la dieta detox es solo un complemento, porque la fórmula más efectiva es mantener un estilo de vida equilibrado y una nutrición sana. La agenda cultural del año arranca con obras de teatro en Quito y conciertos sinfónicos celebrando el 2025 también en Loja y Guayaquil. A continuación, Luis Alfredo Zúñiga nos tiene las fechas de estos eventos artísticos para este inicio de año. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil presenta el concierto Bien en Guayaquil, inspirado en los tradicionales programas de música clásica que celebra cada año la capital austriaca y que rinde honores al compositor Johann Strauss II. El evento, que celebra el inicio del 2025, se realizará en el Teatro Centro de Arte el viernes 10 de enero, a las 7 de la noche, bajo la dirección del maestro español Íñigo Pirfano, con un repertorio de valses, polcas y marchas. Es el segundo año que se realiza este concierto en Guayaquil y contará con 6 bailarines en escena. La entrada tiene un costo de $10. ¿Puedes escuchar tu voz? En Quito se reestrenará la obra de teatro La misma sangre, con los actores Marco Bustos y Carlos Valencia, y bajo la dirección de Sebastián Cordero. Los protagonistas de la película Ratas, Ratones y Rateros se encuentran luego de 25 años. Y del respeto. Y retoman la historia, pero con toda una vida que ha sido dura para ambos, de por medio. Las funciones se realizarán desde el 9 al 12 de enero en el Teatro CCI de Quito. La Diablada Pillareña, que se organizó entre el 1 y 6 de enero, reactivó la economía de ese cantón tungurahüense en este inicio de año, sumado a una importante visita de turistas. Lo que permitió a emprendedores y comerciantes recuperarse de un 2024 complejo que dejó pérdidas económicas. Más detalles de esta fiesta popular con Fabián Villa.
Como que le pegaron los dientes. Los artesanos de Píllaro tienen la oportunidad de mostrar su talento creador con la elaboración de las máscaras de la diablada pillareña, que es el accesorio principal de esta festividad y que se confecciona de papel y cartón. Todo es elaborado con almidón. Estos artículos tienen un costo que van desde los $10 hasta los $1,200. Para este año los artesanos confeccionaron 15.000 máscaras, las cuales se fabricaron desde hace 6 meses y se vendieron casi en su totalidad. Asimismo, hay 15 costureros del cantón que son los encargados de crear los trajes más atractivos y vistosos que visten los diablos. Este año se han confeccionado 5.000 vestimentas. Cada uno tiene un valor de $15 a $20, dependiendo del tamaño y diseño. Los emprendedores locales aprovechan la llegada de los 120.000 visitantes durante estos 6 días para ofrecer su mercadería. Para ello se organizó una feria de emprendimiento en el Parque Central de Píllaro, donde participaron 10 artesanos, quienes expusieron sus productos dedicados a la diablada pillareña. Calzado, ropa y comida típica fueron las principales. Esta celebración ancestral se ha reinventado, demostrando que las tradiciones pueden impulsar el desarrollo económico y cultural de todo un cantón. La cantante Camila Cabello confirma su noviazgo con el multimillonario Henry Jr. Shalhoff, heredero de una empresa que vende artículos de lujo. La pareja fue captada en sus vacaciones en el Caribe. Los rumores de su relación comenzaron en noviembre de 2024. Cuando se los vio juntos en un desfile de moda. Jennifer López y Ben Affleck están oficialmente divorciados, según documentos judiciales obtenidos por medios internacionales. López solicitó el divorcio a Affleck por diferencias irreconciliables el pasado 20 de agosto, el mismo día en el que en 2022 celebraron su matrimonio con amigos y familiares en una mansión en Georgia. Así finalizamos esta emisión informativa. Mañana en contacto directo estarán Francisco Rocha, analista político, para precisamente hablar de la campaña electoral que el candidato presidente ha diseñado a su medida. Y en el especial Elecciones 2025, los presidenciables, Andrea González, candidata por Sociedad Patriótica, quien detallará el plan con el que pretende llegar a Carondelet. Los esperamos, amigos, en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Buenas noches.